Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios correspondientes al tema de sistemas de ecuaciones lineales. En realidad este tema está bastante sencillo. Yo creo que a la gran mayoría de nosotros no nos cuesta trabajo hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero aún así hacemos este video, estos ejercicios, más que nada como reforzamiento y para recordar algunas cosas que posiblemente ya se nos hayan olvidado, ¿no? Pero insistiendo, pues que en realidad son cosas que cualquiera puede hacer y que no es nada difícil, ¿no? Un primer comentario es el siguiente. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas se ve de la forma, en general, es de la forma ax más by igual a e y cx más dy igual a f, donde las incógnitas son la x y la y los coeficientes a, b, c, d, e, f pues son números reales. Entonces, en general, un sistema de dos ecuaciones se ve de esta forma y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios concretos o específicos. Además, lo que haremos es obtener una fórmula, digámoslo así, general, que nos ayudará a resolver de manera más rápida cualquier sistema de dos ecuaciones de esta forma. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un ejercicio concreto utilizando el método que después vamos a utilizar de manera general. Es decir, por ejemplo, un ejemplo específico de un sistema de este estilo sería escribir el sistema 5x más 4y igual a menos 1 y 2x más y igual a 0. Insisto, cualquiera de nosotros seguramente sabemos resolver este sistema de ecuaciones. Hay infinidad o cantidad de métodos distintos para resolver un sistema de ecuaciones como este. Entonces, cualquiera de ellos es válido, obviamente siempre y cuando esté bien hecho. Yo voy a utilizar este método que porque me gusta, se me hace sencillo y además me va a permitir encontrar una fórmula en general para resolver cualquier sistema de ecuaciones de este estilo. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente. A esta ecuación le vamos a llamar obviamente ecuación 1 y a esta ecuación le vamos a llamar obviamente ecuación 2. Lo que yo quiero, por ejemplo, es cancelar o eliminar las y. Conforme vayamos haciendo este ejercicio se va a entender el procedimiento. Creo que el procedimiento se explica por sí solo. Entonces, como yo quiero cancelar o que se eliminen las y en este caso, pues a mí me gustaría que aquí en lugar de haber más una y, hubiera menos 4y, porque si hubiera menos 4y, ya podría sumar más 4y menos 4y y se cancelarían. Entonces, como quiero que aquí haya un menos 4, lo que me conviene es multiplicar la segunda ecuación por menos 4. Y en ese sentido, a la ecuación 1 en este momento no le tengo que hacer nada, es decir, la volvemos a escribir 5x más 4y igual a menos 1. Y ahora vamos a multiplicar la ecuación 2, la vamos a multiplicar por menos 4. Y lo que nos va a quedar es menos 8x menos 4y igual a menos 4 por 0 vuelve a quedar 0. Ahora, si se fijan o si nos fijamos, aquí nos va a quedar 4y menos 4y en efecto se va a cancelar porque justamente lo que hicimos fue para que se cancelaran las y. Ahora, 5x menos 8x va a quedar menos 3x y va a quedar menos 1
más 0 va a quedar menos 1. Entonces, en este momento, obviamente, ya nos quedó una ecuación donde solamente hay una incógnita, en este caso la x. Todo mundo sabe que en estas condiciones ya puedo yo despejar de manera realmente sencilla a la x, es decir, en este momento el valor de la incógnita x es igual a menos 1 entre menos 3, que no es otra cosa más que un tercio, es decir, ya encontré el valor de la primera incógnita, es decir, x es igual a un tercio. Ahora, haciendo algo muy parecido, yo puedo hacer que ahora, en lugar de que se elimine la y, se elimine la x. Si se fijan, aquí, digámoslo así, es un poquito más difícil porque si yo multiplico 2x por algún número, no me va a dar de manera tan directa 5x. Aquí sí, porque había un 1. Entonces, si yo multiplico 1 por menos 4, me da menos 4 que se cancela con este 4. Creo que se entiende lo que estoy diciendo. En este caso hace falta multiplicar tanto la primera ecuación como la segunda ecuación. La primera ecuación precisamente la vamos a multiplicar por 2 y la segunda ecuación precisamente la vamos a multiplicar por menos 5 para que tengan signos distintos y se puedan cancelar. Entonces hagamos eso. Entonces la primera ecuación, la ecuación 1, la multiplicamos por 2 y lo que nos va a quedar es 5x por 2 va a quedar 10x, 4y por 2 va a quedar 8y, menos 1 por 2 va a quedar menos 2. Y ahora vamos a multiplicar la ecuación 2 por menos 5. Entonces va a quedar menos 5 por 2, va a quedar menos 10x, menos 5 por y va a quedar menos 5y y menos 5 por 0 vuelve a quedar 0. Ahora, otra vez lo que tenemos que hacer es sumar estas dos ecuaciones, así tal cual. Si yo sumo estas dos ecuaciones va a quedar 10x menos 10x, obviamente se cancelan porque precisamente las operaciones que hicimos fueron para que se eliminaran las x. 8y menos 5y va a quedar 3y. Y menos 2 más 0 queda menos 2. Entonces ya es muy obvio en este momento que la y es igual a menos 2 tercios, y lo que hemos hecho es encontrar la solución para la segunda incógnita. Entonces yo les recomiendo que una vez que ya hemos encontrado las soluciones, verifiquemos que en efecto estas dos soluciones lo son. Para verificar que estas dos soluciones son realmente solución, lo que hay que hacer es sustituir sus valores en ambas ecuaciones. Es decir, hay que escribir esta ecuación, pero en lugar de poner x ponemos un tercio y en lugar de poner y ponemos menos 2 tercios. Y si al final de realizar las operaciones la igualdad se verifica, quiere decir que estas soluciones sí son soluciones para la primera ecuación y después hay que hacer lo mismo para la segunda ecuación. Creo que se entiende y simplemente lo voy a ejecutar. Entonces va a quedar 5 por un tercio más 4 por menos 2 tercios es igual a menos 1. En este caso va a quedar 5 tercios menos 8 tercios igual a menos 1. 5 tercios menos 8 tercios, 5 menos 3 va a quedar, 5 menos 8 queda menos 3 tercios igual a menos 1 y menos 3 tercios efectivamente es menos 1, en este caso queda menos 1 igual a menos 1, por lo tanto se verifica la primera ecuación. Ahora procedemos a verificar la segunda ecuación, va a quedar 2 por x que es un tercio más y que es menos 2 tercios, esto debe de ser 0. 2 por un tercio queda obviamente 2 tercios menos, aquí me equivoqué, aquí es menos 2, hay que usar goma.
menos 2 tercios, ahora sí, más por menos, menos 2 tercios igual a 0. Menos 2 tercios, perdón, 2 tercios menos 2 tercios queda 0 y efectivamente 0 es igual a 0. Por lo tanto, estas soluciones también verifican o cumplen la segunda ecuación. Por lo tanto, ahora sí podemos tener plena certeza de que x igual a 1 tercio y y igual a menos 2 tercios son las soluciones de esta ecuación. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, ya que hicimos un ejercicio concreto y que ya mostramos un poco el método para un método que nos sirve para poder resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, vamos a resolver resolver el sistema de manera general, es decir, vamos a resolver un sistema de este estilo, lo cual nos ayudará o nos permitirá encontrar una fórmula con la cual ya cualquier otro sistema concreto como este lo podemos resolver sin hacer tantas operaciones. Espero se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, básicamente lo que voy a hacer es demostrar en general cuál es la fórmula que permite encontrar el valor de x y el valor de y. Entonces, otra vez, si yo supongo que tengo un sistema de la forma ax más by igual a e y aquí abajo la otra ecuación es cx más dy igual a f, nuevamente a esta ecuación le podemos llamar ecuación 1 y a esta ecuación le podemos llamar ecuación 2. Ahora, lo que voy a hacer es nuevamente hacer que se eliminen las y's. Para hacer que se eliminen las y's, debo de multiplicar por d la primera ecuación y debo de multiplicar por menos b la segunda ecuación. Si yo hago eso, entonces aquí me va a quedar a y hay que multiplicar por d. A de x más b de y igual a e de. Lo que acabo de hacer es multiplicar la primera ecuación por d. Lo pongo así de manera esquemática. Ahora voy a multiplicar por menos b. Aquí le hay que ponerle un puntito para que se entienda. Voy a multiplicar por menos b la segunda ecuación. Entonces va a quedar menos bcx menos b de y igual a menos bf. Entonces, si nos fijamos, efectivamente, aquí va a quedar b de y menos b de y. Es decir, si yo así tal cual sumo la primera ecuación con la segunda ecuación, me va a quedar a de x menos bcx, se cancelan las y's porque así lo hice, igual a ed menos bf, donde hay que recordar que tanto a, b, c, d, e, f son números reales, es decir, cuando estemos haciendo un sistema en concreto, estas son operaciones que podemos ejecutar sin ningún problema. Aquí es evidente que podemos factorizar la x, es decir, queda x que está multiplicando a ad menos bc igual a ed menos bf. Por lo tanto, lo que nos queda es que x es igual a ed menos bf dividido entre ad menos bc. Y lo que hemos hecho es encontrar la primer fórmula que nos permite encontrar el valor de la primera incógnita. Entonces ahora enseguida vamos a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de que se eliminen las y's, queremos que se eliminen las x. Para eso vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos acá. En este caso vamos a multiplicar la ecuación 1, la vamos a multiplicar por menos c y la ecuación 2 la vamos a multiplicar por a. Si hacemos eso,
¿qué nos queda? Si multiplicamos por menos c la primera ecuación, va a quedar menos ACX menos BCY igual a CE. A menos CE y multipliqué por menos C la primera ecuación. Ahora hay que multiplicar por A la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación va a quedar ACX más ADY igual a AF. Si sumamos otra vez estas dos ecuaciones, efectivamente lo que va a pasar es que las X se eliminan y nada más nos va a quedar ADY menos BCY igual a AF menos CE. Otra vez lo que tenemos que hacer es factorizar la Y y la Y queda multiplicando a AD menos BC igual a AF menos CE. Finalmente hay que despejar a la Y nos queda que el valor de la Y es AF menos CE entre AD menos BC. Y lo que hemos encontrado es una fórmula que nos permite determinar el valor de la Y para todo sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Si se fijan, aquí al encontrar la fórmula para la incógnita X y al encontrar la fórmula para la incógnita Y, si nos fijamos, el denominador es AD menos BC y aquí también es el mismo, AD menos BC, es decir, este número es el mismo, es decir, el denominador, por decirlo así, es el mismo tanto para X como para Y. Si nosotros estuviéramos, lo que voy a decir ahorita es nada más un comentario, un breviario cultural, un comentario al margen. Si nosotros ya estuviéramos trabajando con matrices, es decir, resolviendo este sistema de ecuaciones utilizando matrices, este número que está aquí, AD menos BC, es precisamente el determinante de la matriz que se forma con la parte principal del sistema. Esto, si no se está entendiendo lo que estoy diciendo, no se preocupen porque es información adicional, ¿no? Nada más que sí quiero mencionar que lo que está abajo en el denominador, tanto de la fórmula para encontrar X como de la fórmula para encontrar Y, es precisamente el determinante del sistema AX más BY, CX más DY. Entonces, ahora regresemos al ejercicio que teníamos. Si se fijan, nosotros ya habíamos resuelto o ya resolvimos hace ratito el sistema 5x más 4y igual a menos 1. Y ya resolvimos, y la otra ecuación, perdón, es 2x más y igual a 0. Entonces, si lo queremos resolver ahora utilizando estas fórmulas, si se fijan, como ya obtuvimos estas fórmulas y precisamente aquí mostramos lo que se debe de hacer para obtener esta fórmula, es decir, demostramos que estas fórmulas son correctas, lo único que podemos hacer, o más bien lo único que debemos hacer es simplemente utilizarlas, es decir, en este caso X a quién va a ser igual, nada más hay que identificar quién es cada una de estas letras. En este caso, el valor de la primera, creo que se entiende. Hay que seguir este esquema. Es decir, A es igual a 5, B es igual a 4, E es igual a menos 1, C es igual a 2, D es igual a 1 y F es igual a 0. Entonces simplemente hay que sustituir. Entonces aquí dice ED. Entonces E es igual a menos 1 y lo debemos de multiplicar por D. D en este caso es igual a 1. Aquí lo difícil es hacerlo correctamente, es decir, no equivocarse. Espero yo no equivocarme. Menos B. B en este caso es 4, que multiplica a F, en nuestro caso F es 0 y por lo tanto esto se va a eliminar, dividido entre AD, A en nuestro caso es 5, D en nuestro caso es 1, menos
B, que en nuestro caso es 4, y C, que en nuestro caso es 2. Entonces, si se fijan, lo de abajo, cuando hagamos la otra fórmula, lo de abajo ya no hay que repetirlo porque es exactamente lo mismo, nada más hay que hacerlo una vez. Me estoy adelantando un poquito. Entonces, 1 menos 1, menos 1 por 1 queda menos 1. Y esto da 0, entonces ya nada más queda menos 1. Ahora 5 por 1 queda 5 y 4 por 2 queda menos 8. Entonces aquí abajo queda menos 1 entre menos 3, menos entre menos da más, queda un tercio. Es decir, utilizando la fórmula podemos ver que x es igual a un tercio. Y si nos fijamos, ese es exactamente el valor que ya habíamos encontrado anteriormente cuando hicimos el mismo sistema, pero haciendo todas las operaciones, por decirlo de alguna manera. Ahora, el valor de la y, ya hay que hacer, ya para encontrar el valor de la y, ya hay que hacer menos operaciones. En este caso, y es igual y hay que sustituir estos valores. Pero si se fijan, AD menos BC, AD menos BC y la operación AD menos BC, el número que nos dio fue menos 3, es decir, abajo ya sabemos que el número que va es menos 3. Y arriba nada más hay que hacer estas operaciones. AF, A en nuestro caso es 5 multiplicado por f, que en nuestro caso es 0, por lo tanto esto se va a cancelar, menos AF, voy a rectificar que lo haya hecho bien, es 5 y f es 0, si lo hice bien, menos c por e. C en nuestro caso es 2 multiplicado por e, que en nuestro caso es menos 1. Entonces esto da 0, menos 2 por menos 1 queda 2 y entre menos 3 esto es igual a menos 2 tercios. Entonces y es igual a menos 2 tercios, que es el valor, espero, que ya nos había salido anteriormente. En efecto, coincide y igual a menos 2 tercios, y igual a menos 2 tercios. Ahorita dije espero porque hubiera podido suceder que me equivocara al hacer las cuentas, las operaciones, ¿no? Pero si todo está bien hecho, claramente obviamente estos valores deberían de ser los mismos que ya habíamos obtenido arriba. Entonces aquí haría falta verificar que en efecto este valor y este valor son correctos, y para verificar eso lo que habría que hacer es sustituir en las ecuaciones, pero como eso ya lo hicimos porque estamos resolviendo el mismo sistema, pues ya en este caso no es necesario trabajar otra vez, ¿no? Entonces, hasta aquí, si se fijan, ya hemos resuelto el sistema, ¿no? Es decir, si yo quisiera resolver cualquier otro sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, es decir, cualquier otro sistema de dos ecuaciones como este, lo único que tengo que hacer es directamente aplicar estas dos fórmulas, tomando en cuenta quiénes son las letras correspondientes, y que las letras correspondientes son estas que están aquí. Aparte de eso, ya no hay nada que hacer, simplemente hay que hacer las operaciones con cuidado y todo debe de estar muy sencillo. Ahora, el último comentario que quiero hacer es el siguiente. Si se fijan, es muy probable que todos sepamos que si yo tengo un número que es igual a un cociente, es decir, a una división, no se vale que el denominador sea 0. Es decir, en este caso, el valor de la x está bien determinado siempre y cuando AD menos BC sea distinto de 0. Y si se fijan, el valor de la y está determinado siempre y cuando AD menos BC, que es el mismo valor, por eso es importante que el denominador de ambas fórmulas sea el mismo,
este valor está bien determinado, es decir, siempre existe si A de menos BC es distinto de 0. Es decir, con lo que acabo de decir, nosotros podemos establecer la siguiente proposición o la siguiente regla, por decirlo de alguna manera. El sistema AX más BY igual a E, CX más DY igual a F tiene solución única. Tiene solución única si AD menos BC es distinto de 0, porque si AD menos BC es distinto de 0, lo que va a pasar es que yo voy a poder encontrar el valor de X utilizando esta fórmula y el valor de Y utilizando esta fórmula. Entonces, si tiene solución única si AD menos BC es distinto de 0. Y en tal caso, las soluciones son las que encontramos ahorita. X igual, aquí voy a hacer espacio para verlo a la solución, X igual a ED menos BF dividido entre AD menos BC y Y igual a AF menos CE entre AD menos BC. Ahora, por último, esto que estoy escribiendo es una proposición. Es una proposición, o si lo quieren ver, como un teorema. Y si AD menos BC es es igual a 0, entonces el sistema, ¿cuál sistema? Este de aquí. Entonces el sistema no tiene solución. No tiene solución o tiene infinidad de soluciones. Por ejemplo, entonces miren, una primer cosa que nos debe de quedar clara es que utilizando esta proposición básicamente ya nos podemos poner a resolver sistemas de dos ecuaciones. Entonces, cada vez que me den un sistema de dos ecuaciones de este estilo, lo primero que yo debería de hacer es verificar si al multiplicar AD y restarle BC, donde A, D, B, C son estos números, si al hacer esto el número que me da es distinto de 0, entonces yo puedo seguir adelante y decir que entonces el valor de la primera incógnita, es decir, el valor de X, está dado por este número. Y lo mismo con el valor de Y, y ya estaría resuelto mi sistema de ecuaciones. Si acaso, ya nada más habría que verificar, hacer la comprobación de que efectivamente este valor de X y este valor de Y son soluciones para este sistema, y eso se hace sustituyendo los valores en cada una de las ecuaciones y viendo que en efecto se cumplen las igualdades. Pero desde el inicio, si hacemos bien todas las cuentas, no tiene por qué salirnos mal, y de inicio, si hicimos bien las cuentas, este es el valor de X y este es el valor de Y. Ahora, resulta que hay sistemas de ecuaciones, o sea, en concreto, si a mí me ponen un sistema de ecuaciones, podría suceder que en efecto no tuviera solución, y en tal caso, cuando no tiene solución, es porque al hacer este número, al hacer esta resta de AD menos BC, eso es 0. Lo que voy a hacer ahorita es precisamente poner un ejemplo de un sistema de ecuaciones que no tiene solución. Por ejemplo, a mí se me ocurre poner ahorita el sistema de ecuaciones X más 2Y
igual a menos 3 y menos 3x menos 6y igual a 9. Si nos fijamos, hay que, primeramente, para ver si este sistema de ecuaciones tiene solución, lo que hay que hacer es ver cómo es a de menos bc. Si es igual a 0, entonces este sistema va a pasar una de dos cosas: o no tiene solución o tiene infinidad de soluciones. En este caso, a es 1, d es menos 6, menos b, que es 2, y a y c, que es menos 3. Espero haberlo hecho bien. Entonces, a es 1, d es menos 6, está bien, menos b, que es 2, y c, que es menos 3, sí lo hice bien. Entonces 1 por menos 6, menos por menos va a dar más, 3 por 2 son 6, menos 6 más 6, efectivamente esto es 0, 0 es igual a 0, y entonces con lo que acabamos de hacer, para que yo pudiera encontrar un valor para x y para que yo pudiera encontrar un valor para y, se necesita que esto sea distinto de 0, porque entonces ahora si yo quiero encontrar el valor de x en este sistema, me va a quedar que x es igual a lo que sea arriba, pero abajo me quedaría 0, porque es lo que acabamos de hacer, y lo que me va a pasar es que si yo quiero encontrar el valor de y, al aplicar la fórmula, no importa el número que me quede aquí arriba, a partir de esto, lo que importaría en este caso que abajo me va a quedar 0. Entonces, x es igual a algo entre 0. Debemos de saber que cuando se está dividiendo entre 0, ese número no está determinado. Es decir, en este caso no hay solución para x y tampoco hay solución para y. Fíjense, una posible interpretación, y de hecho es la interpretación geométrica, es que esta ecuación, si se fijan, representa a una recta, y esta ecuación representa también a otra recta. En efecto, si ustedes se fijan, nosotros podemos de aquí despejar a la y, va a quedar 2x igual a menos x menos 3, es decir, va a quedar y igual a menos x entre 2 menos 3 medios, y esto que está aquí representa a una recta que tiene pendiente menos 1 medio y que pasa por el punto menos 3 medios. Es decir, si yo pongo el eje coordenado, lo voy a escribir, lo voy a hacer más correctamente. Si yo pongo el eje coordenado, esta recta pasa por el punto menos 3 medios, es decir, ese punto está por su ordenada, al origen es menos 3 medios, es decir, por aquí estaría. Por aquí está menos 3 medios, tomando en cuenta que este es menos 1 y este es menos 2. Este punto es un punto de la recta y tiene pendiente 1 medio. Aquí está su pendiente. Eso quiere decir que esta recta es una recta de esta forma. Aquí va a avanzar aquí, aquí va a avanzar acá. Más o menos, estoy graficándola como no tan de manera precisa. Esta recta que está aquí, sería más o menos esta. Más o menos, tampoco está hecha al detalle. Y esta recta que está acá la podemos graficar. Lo único que hay que hacer es despejar a la y. Si despejamos a la y, nos quedaría que menos 6y es igual a menos a 3x, perdón, más 9. Entonces y es igual a 3 entre menos 6 menos 9 entre 6. Entonces, si nos fijamos, aquí podemos, aquí me equivoqué porque me faltó poner la x, más que equivocarme, solamente me faltó poner la x, y aquí
otra vez podemos simplificar. Y es igual, dividimos entre 3 arriba y abajo. Arriba va a quedar un 1 y abajo va a quedar un menos 2. X. Y aquí podemos otra vez dividir entre 3 ambas ecuaciones. Ambos números. Aquí va a quedar menos 3 medios. Y si se fijan, esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está acá son exactamente la misma ecuación. Es decir, ambas rectas son la misma recta. ¿Sí? Y en ese caso, entonces, si se fijan, aquí yo me estaba ahora sí equivocando, porque lo que va a pasar es que en este caso, como son la misma recta, hay infinidad de soluciones. No es, lo que va a pasar es que hay una infinidad de soluciones. Entonces, lo que podemos ver es que cualquier número que hay muchos números que pueden satisfacer ambas ecuaciones. Por ejemplo, si x es igual a 0, y es igual a menos 3 medios. Esas soluciones resolverían este sistema de ecuaciones. Pero también hay más números que cumplen la ecuación. Por ejemplo, si x es igual a 1, y tendría que ser igual a menos 2. Y eso también cumple este sistema de ecuaciones. Lo que les quiero decir a final de cuentas es lo siguiente. Nosotros, cuando estemos resolviendo un sistema de ecuaciones, en la parte que más nos tenemos que fijar es en esto que ya elaboramos. Cada vez que yo tenga un sistema de ecuaciones de este estilo, lo que tengo que hacer es fijarme en cómo es el número AD menos BC. Si ese número es distinto de 0, entonces yo puedo decir que la solución para X es hacer esta operación y la solución para Y es este número. Ahora, si AD menos BC es 0, yo puedo decir que entonces el sistema no tiene solución o tiene infinidad de soluciones. Y eso depende, o sea, en qué casos va a tener solución, es decir, en qué casos va a tener una infinidad de soluciones y en qué casos no va a tener solución. Eso depende de cómo sean estas ecuaciones. Si estas ecuaciones, vean, hay 3 casos. Si yo pongo dos rectas podrían ser así. Si dos rectas se cruzan, se intersectan, entonces el punto de intersección es precisamente las soluciones que estamos buscando. Dos rectas pueden cruzarse y en cuyo caso hay solución. Y no solamente hay solución, sino hay una solución. Dos rectas puede que sean paralelas. Si dos rectas son paralelas es porque no se cruzan, y si no se cruzan es porque hay 0 soluciones, es decir, no hay soluciones, 0 soluciones. Y finalmente dos rectas, digámoslo así, como rectas, podrían ser la misma, es decir, que una esté encimada sobre la otra. Es decir, no solamente se están cruzando, sino que se están cruzando en una infinidad de puntos. Cuando dos rectas se cruzan de esta manera, lo que pasa es que están compartiendo un punto, y ese punto que están compartiendo es la solución para X y para Y. Cuando dos rectas son paralelas es porque no están compartiendo ningún punto, y si no están compartiendo ningún punto es porque no hay solución. Y si dos rectas en realidad son la misma recta, es porque están compartiendo una infinidad de puntos, es decir, todos sus puntos. Y si están compartiendo todos sus puntos es porque hay infinidad de soluciones, ¿no? Entonces, con eso le vamos a dejar. Espero que haya quedado claro lo que acabamos de hacer, insistiendo en que esta es la parte principal. En general, cuando nos enfrentemos o cuando nos pongan un sistema de ecuaciones específico, como este que hicimos al inicio,
Podemos resolverlo como nosotros sabemos hacerlo, es decir, aplicando cualquiera de los muchos métodos que existen, o podríamos hacerlo de manera un poquito más rápida con lo que acabamos de hacer, fijándonos primero cómo es el determinante del sistema, es decir, cómo es el número AD menos BC, y si ese número es distinto de 0, que casi siempre, digámoslo así, cuando nos dejan ejercicios de tarea, casi en todos los ejercicios sucede que el determinante es 0 para que los problemas tengan realmente solución, y si el determinante es distinto de 0, pues ya con estas fórmulas podemos encontrar de manera sencilla las soluciones para el sistema de ecuaciones. Entonces le voy a dejar hasta aquí. Soy Jorge Alonso y es un gusto.